retomando el hilo de aquella semana pasada, íbamos en ISA. Sí. ¿Quién más? En ISA, ¿quiénes fueron los personajes líderes? Javier Genaro, como presidente. Había un grupo muy grande, muy capaz. Quien lideró muchos de estos procesos fue Ana Mercedes Villegas. Otro que recuerdo mucho es Enrique Ángel, que estaba en la dirección de planeación. Pero era un grupo muy grande y extraordinariamente bueno. Pero obviamente bajo la batuta de Javier Genaro. Pero luego Luis Fernando Alarcón siguió y profundizó ese proceso. Y se ha mantenido hasta que creo que tuvimos el desacierto de venderle ISA a Ecopetrol. ¿Sí crees que fue desacierto? Para mí fue un profundo desacierto porque es que... Pero fue por la metida política ya después. No, yo creo que hay una cosa y es que la única razón de venderle ISA a Ecopetrol era monetizar el valor que el gobierno tenía en ISA a través de un préstamo que hacía Ecopetrol para comprarla. Entonces, algo que era un interés estrictamente fiscal, por el desespero fiscal que ha tenido un gobierno asistencialista desde la Constitución del 91, dejamos que ISA quedara a merced de otro enfoque estratégico. Y entonces ese enfoque estratégico de innovación, de creación de valor que tenía ISA, con una participación muy importante de accionistas minoritarios independientes, quedó supeditada a unos caprichos y a unas situaciones de una compañía que vive de una renta de monopolio del Estado, que no obstante haber sido bien administrada por algunos periodos, nunca ha tenido que estar sometida a las dinámicas de mercado, como sí estaba ISA. Entonces yo creo que ISA perdimos mucho de su valor estratégico. Para mí fue un profundo error y la pagamos después, porque en este gobierno lo que hemos pagado son las debilidades institucionales que habíamos dejado. ¿Se aprovecharon de ellas? Claro que sí. Muy bien. Otro tipo de empresa, otro desarrollo. De otro cambio interesante. Con grandes empresarios que estamos reconociendo. A Genaro, a Jorge Londoño. Bueno, obviamente hicimos un estudio con la Cámara de Comercio y entrevistamos 80 empresarios. Y puedo citar muchos. De parte de todo esto que te cuento de Jorge Londoño Saldarriaga, él mismo nos lo contó y quedó documentado en esa entrevista, porque Jorge ya era expresidente de Bancolombia y ya los expresidentes hablan mucho más tranquilamente porque Jorge es absolutamente reservado. Esa entrevista, entre otras, los investigadores éramos Luis Guillermo Vélez, Juan José Echavarría y yo. Y fue una entrevista con nosotros tres que Jorge nos contaba todo eso. Otra entrevista en esa misma ocasión, la de José Alberto Vélez. Fantástico toda la transformación de Argos. Porque es que acuérdate que era una compañía abierta, con plantas separadas, con problemas de consolidación estratégica, y la gran tarea fue consolidar Argos. Entonces, juntar Cementos del Caribe, juntar Cementos del Valle, juntar Cementos del Nare. Jorge Mario Velázquez era presidente de Cementos del Nare. Juntar todo este grupo, y recuerda los egos que había en esos momentos con el presidente de Cementos del Valle o con Rusieco de Cementos del Caribe, lograr consolidar esa empresa y ahí sí convertirla en un sujeto de alto valor que podía tener financiación en el extranjero para hacer toda su expansión. Y mira lo que crea Argos, de ser una compañía básicamente de cementos, mira todo lo que construyó, ya como una compañía con unas enormes capacidades logísticas en concreto, las redes que montó en Estados Unidos, Odinsa, lo que es montar Odinsa y lo que es Odinsa hoy en Colombia, o lo que es, eso lo montó el exministro brillante en la época de Barco. Odinsa. Sí. No, Odinsa es la que creó el Grupo Argos hace 10 años para manejar los aeropuertos y todo lo había. Para manejar
los negocios de concesiones y convertirse en un gran concesionario. Y es la que tiene el túnel de Oriente hoy. Tiene el túnel. Hoy tiene el túnel de Oriente. Que entre otras cosas es una fuente de ingresos que nadie se imaginó, ¿no? Y el Aeropuerto del Dorado. El Aeropuerto del Dorado. Y el Aeropuerto de Quito. Me tiene unas operaciones muy grandes y en este momento empieza a incursionar en aguas a nivel latinoamericano. No, es fantástico lo que es Odinsa. O lo que ocurrió con Celsia. Consolidan Celsia desde Colinversiones, y Colinversiones tenía un portafolio de varios cientos de millones de dólares disgregados, no sinérgicos, que tenía desde hoteles hasta acciones en Nacional de Chocolates. Logran consolidar eso y dicen, toda esta plata, ¿en qué sector la invertimos? Y con una consultoría internacional encuentran un sector que tenía potencial, energía. Y el desarrollo de Celsia y lo que ha hecho Celsia es simplemente fantástico. Fantástico, fantástico. Entonces vos ves Argos con lo que era en 2000 y es otro mundo y otro mundo espectacular. Hay otra historia. Son compañías de transformación, ¿no? Claro, y con grandes niveles de innovación. Te hago una pregunta aquí. El tema Gilinski, tema sindicato antioqueño. Sí. Eso originó también, hoy es un proceso de transformación grande, pero ¿por qué se llega a no dar el valor real a una acción? Mira, una de las personas... Es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Sí. Y una persona que fue de un valor muy grande en toda esta transformación de Antioquia fue Carlos Enrique Piedrahita. He sentido mucho que ya no nos acompañe porque era extraordinario todo lo que pues, podía uno aprender de Carlos Enrique, y era muy generoso con nosotros en los proyectos y las cosas que hacíamos, nos ayudaba siempre, participaba en los grupos de discusión, y él tenía una preocupación siempre, y la discutía con los banqueros de inversión, la discutía por ejemplo con la gente de BTG Pactual. ¿Por qué en el mercado no tiene Nutresa el valor accionario que debería tener? Nosotros teníamos un problema, o hemos tenido un problema en medio de todo esto, y es que nuestro mercado de acciones no ha sido adecuadamente valorado en el exterior y acá. Y entonces ocurría que teníamos unas empresas con unos indicadores extraordinarios y con un desarrollo extraordinario sin que el mercado lo estuviera reconociendo. Y eso una persona con visión y con capacidad de gestión como Gilinski fue lo que vio. Y lo vio también teniendo otros intereses, porque obviamente a él le gustaba muchísimo la idea de poder acercarse a la propiedad de Bancolombia nuevamente. Pero una puerta de entrada era un eslabón muy débil que era Nutresa. Entonces el valor de mercado de Nutresa en el valor expresado con las acciones en la bolsa, pues era muy atractivo tener una financiación muy fuerte y comprarlo, con operaciones que eran de cartilla. La operación que hizo Gilinski era una operación de cartilla que tenía KI en Nueva York, el de la famosa operación de Nabisco, y que hoy sigue siendo una de las bancas de inversión más grandes del mundo. Esa operación se podía montar teniendo un bolsillo profundo, como él se aseguró tenerlo con la financiación de los árabes. Pero a mí no me, siendo muy pragmático, dejando de lado esos valores de qué es lo nuestro y que sean... Yo creo que hay otra forma de ver todas esas cosas, porque es que también cambiaron de dueño Pintuco y Grupo Orbis, también cambió de dueño Familia, también han cambiado de dueño cantidad de compañías acá. Todas. Pero es que eso tiene otro valor muy importante. Es que tenemos ahora esos inversionistas, esas empresas operando acá. Es como si hubieras comprado capital humano y capital empresarial del mundo y lo tienes acá. Visto de otra forma un poquito más simpática, como los anarquistas de principio del siglo XX, los dueños piensan que ellos son los propietarios de las empresas. No, las empresas son las propietarias de ellos. En cierta forma, nosotros lo que adquirimos fue un enorme capital empresarial
a lograr que multinacionales lleguen acá. Eso es muy importante. Eso es muy importante y vamos a ver ese valor cada vez más en el tiempo. Qué maravilla. Medellín se transforma. Sí. Con todo esto que estás mostrando, hoy vemos una ciudad completamente distinta a la que nos tocó a nosotros. Cualquiera de los muchachos hoy profesionales y ya con mundo que hubiera nacido en el año 2000 no puede valorar una transformación que ha tenido Medellín y Antioquia en general sin conocer un poquito la historia, ¿no? Así es. Y dirán, hombre, es que Medellín siempre fue así. No, Medellín no fue así. No. Medellín tuvo un gran fracaso. Y el fracaso de Medellín fue el narcotráfico, que también lo promovió en el mundo. El narcotráfico ocurrió, yo creería que el gran fracaso fue que dejamos de emprender, aprender a innovar y eso se tradujo en un empobrecimiento muy grande. Nuestros ricos eran muy pobres y teníamos altísimas tasas de desempleo. En medio de esas circunstancias y con una sociedad que era creativa, rebelde y demás, emerge el narcotráfico. El dinero fácil. Pero es que Medellín, la sociedad antioqueña, se enfrentó a Pablo Escobar y lo derrotó. Claro. Es que Pablo Escobar quería acabar a sangre y fuego con la sociedad antioqueña. Es que Pablo Escobar nos puso decenas de bombas. Es que se nos pierde de perspectiva que a la salida de un evento público masivo puso una bomba y mató 60 personas en la Plaza de la Macarena. Y todas las noches nosotros veíamos desde los lugares que viviéramos cómo explotaba Medellín. Claro. ¿Y por qué estaba haciendo eso contra Medellín? Pero le voy a decir una cosa, para que todo el mundo lo sepa. Ninguno de nosotros dejó de ir a trabajar. Ninguno de nosotros el miedo lo contuvo. Fuimos capaces de transformarnos y entender que esos tipos había que darles de baja. Y nos tocó no solo vencer a Pablo Escobar, sino luego derrotar a los grupos que se armaron junto con Pablo Escobar y que siguieron después de Pablo Escobar. Las autodefensas. Es que haber mandado a don Berna a Estados Unidos, el que se hubieran acabado los hermanos Castaño, es que la sociedad fue, pero hablando de la Antioquia, la de Medellín, es que Medellín y Antioquia hayan derrotado las estructuras criminales y que ahora queden unos rezagos que son peligrosos y complicados, que van a estar y que desafortunadamente persisten en las sociedades, pero es que nosotros fuimos capaces de derrotar unos poderes que tenían cercada la ciudad, no tenían cercada por fuera. El centro de la ciudad estaba cercado por grupos que se habían apoderado de todos los barrios de periferia. Del oriente antioqueño, Guatapé, San Carlos, quedaron devastados. Hay una historia que es muy dramática y muy bonita para mí, que es el Retiro. Es que hoy el Retiro para nosotros es un barrio que queda a 30 minutos y decenas de miles de personas están viviendo en el Retiro y lo escogieron como su lugar de retiro, como su lugar de jubilación. Pero es que uno no podía ir al Retiro. Es que ahí en la fe secuestraban. Es que hubo secuestros desde el 97. Y en el mismo Retiro. Y en el mismo Retiro. Y el Retiro vivía su industria de artesanía de madera. Uno compraba una finca y iba y hacía las ventanas, las puertas, las mesas en el Retiro. Y llegaba uno y le mostraban en un álbumcito lleno de foticos, sí, y uno escogía y muchos deben estarse sonriendo con Antonio porque es que lo hicimos todos. Yo recuerdo con mi papá comprando las ventanas de la finca y todo. Se paralizó el Retiro y la gente estaba aguantando hambre en 2001, 2002. Interactuar, o Actuar Family Empresas, junto con la Universidad de Antioquia, decide hacer un proyecto. Oiga, ¿qué hacemos con el Retiro? Entonces se planteó, no, venga, reinventemos esta vaina. Yo recuerdo que tenía que ir sin decirle a mi señora, me iba para el Retiro, porque la carretera era vacía, todo el mundo tenía pánico.
Y yo me iba al escondido, si no le decía, pues al escondido tampoco, no le contaba para dónde salía y como yo era tan callejero, entonces ella ni siquiera atinaba como a preguntar, además que afortunadamente me mantenía bien ocupada. Óigame, llegamos al retiro y entonces empezamos a organizar encuestas y todo, y lo primero que nos dijeron es, no nos ofrezcan un curso más del SENA, porque lo atiborraban, todos pensaban, no, es que pele cursos del SENA, no. Entonces, no, nosotros dijimos, no, venga, vamos a hacer otra cosa, venga, vamos a pensarnos desde el mercado. ¿Qué hay que hacer desde el mercado? Entonces, desde el mercado empezamos a decir, oye, ¿por qué no se crean conjuntos de decoración con sala, comedor, alcoba, de buen diseño? Y entonces empezaron todos a trabajar, eran muchos talleres, 40 y tantos talleres. En los Oye, que hoy en el ingreso de las sí, son calles que sube, claro. todavía, y muy bonito. Y por detrás hay muchas más, pero Sí. entonces mira esto. Dijeron, ay, es que hay que hacer esas mesas y hay que hacer esas sillas. Ah, pero entonces hay que comprar estas máquinas y hay que saber aplicar la casa. Fíjate que el retiro se convirtió en una bodega de decoración con los mejores y los más lindos diseños. Se transformó el retiro. Pero además de transformarse en eso el retiro, la gente empezó a ver un resurgir del retiro y el retiro se resignificó, se transformó y ves lo que hoy es el retiro. Hoy tiene turismo inmenso. Eso fue. En hotelería, restaurantes. Claro, eso fue un ejercicio también de innovación y fue a la par. Fue otro de los casos de innovación. Y lo mismo ocurrió en muchos otros municipios de Antioquia. Yo lo veo que ocurrió también en La Ceja, ¿no? Ocurrió en La Ceja, ocurrió en Guatapé. Entonces, ha habido una cantidad de cosas muy bonitas que han pasado en Antioquia. Desafortunadamente en Antioquia sí no ha pasado en todas partes. Han pasado en una serie de lugares muy claves. Pero es que esa transformación es la que los jóvenes no saben. Es que los jóvenes no saben, hoy muchachos de 25 años no saben que sus papás en ese momento en que ellos eran bebés estaban capturados en Medellín. Y sufriendo. Y sufriendo. Hay un libro que me pareció muy hermoso y muy escrito de una manera muy honesta, que fue La sombra de Orión. He hablado varias veces de él, y Pablo Montoya, yo leí el libro y no conocía a Pablo, y busqué conocer a Pablo y me he reunido varias veces con él. La sombra de Orión muestra ese Medellín que teníamos en el 2000 de una manera muy impresionante. Es que era una ciudad que estaba absolutamente cercada por grupos criminales. Y nos olvidamos de eso. Y son todo un conjunto de cosas las que hemos superado, y la esencia de todo eso es un proyecto colectivo. Es una decisión de todos. Eso no fue un alcalde mágico, porque si vuelves atrás dices, ¿qué alcalde fue maravilloso? No, tuvimos buenos alcaldes y tuvimos uno muy malo, pero hubo algo más que alcaldes, hubo mucho más que alcaldes, hubo sociedad. Es una sociedad que quería cambiar. Exactamente. Entre otras cosas, te pregunto, Diego, mire, hoy yo veo cifras de empleo, que hablan del 7% de desempleo, 8% en Colombia. En Medellín tampoco creo esa cifra, porque claro que para ser, usted que es un hombre de estudios y estadístico y conoce todas esas vainas, si un gobierno, por confundir, habla del empleo formal y del informal lo toma como empleo, estamos perdidos. Y yo creo que algo ocurre en ese mensaje de empleo en Medellín y en Colombia. Sí. Escribí un artículo hablando sobre el decreto del mínimo y señalando que es una enorme calamidad para el país, porque si en algún aspecto nosotros somos una sociedad fallida, es en el régimen laboral. Entre el 56 y 60% de las personas están en la informalidad. El 83% de la ruralidad está en la informalidad. Entonces, tú hablas de una reforma laboral, y a la reforma laboral le aplica solo a un 40% de la población. Y peor aún, llega este gobierno y dice que esa reforma laboral no es para resolver la informalidad. Es que la gran vergüenza de este país es la informalidad. La gran vergüenza de eso. Ahora, lo que sí defiendo es la gran encuesta integrada de hogares del DANE.
nosotros tenemos toda la microdata montada en el centro de investigaciones porque hay que montarla, pues uno la baja del DANE, pero hay que organizarla, Sí, claro, estructurarla, claro. montar. Entonces nosotros tenemos toda esa microdata y la hemos trabajado desde el año 2002 porque son muy poco confiables, tienen muchos campos vacíos, muchas cosas, 2001, 2002. Mientras el DANE Y dependa de un gobierno, de cualquiera. debía ser una institución independiente, pero ya desde 2002 hay una trazabilidad completa. Entonces nosotros nos hemos ocupado de comparar las cifras de Colombia y las cifras de Medellín de 2002 con 2024 y 2025, en detalle y siguiendo todos los años. Entonces, la encuesta sí te refleja bien la gente y lo que está ahí. Dice hoy? Lo que dice hoy la encuesta es esto a comparación de lo que teníamos en Medellín. En Medellín teníamos una gran informalidad, teníamos unos desempleos dependiendo de los meses que iban de 20 a 24. Hoy los desempleos en área metropolitana han bajado del 7% y Medellín solo, sin área metropolitana, llegó a tener hace un par de meses 6.4%. Río Negro tiene 5% de desempleo y esas cifras las creo. Ahora, en Medellín el 40% del empleo es informal. 40% del empleo es informal. Es la segunda ciudad con menos empleo informal. La primera con menos empleo informal es Bogotá, porque Bogotá tiene un efecto que es un efecto que es complejo, y es que tiene demasiado empleo público. Por eso. Y ese empleo público de gobierno central es un generador de inequidad con el resto del país. Es un problema para el resto del país, porque ellos viven eso desde los impuestos de todos. Mire el solo PIB de Bogotá. Claro. Entonces, eso que tenía Medellín de esos problemas se superaron de una manera impresionante. Pero mira este dato que es tal vez el que más representa la crisis de Medellín. Midiendo el ingreso de las familias en 2002. El ingreso medio de Colombia era un 30% más alto que el de Medellín. Medellín era más pobre que Colombia en promedio. Sí, hombre. En 2002 Medellín era más pobre que Colombia en promedio. Hoy, el ingreso de Medellín contra 2002 creció 170%. El ingreso de Bogotá hoy, medido contra el de 2002, creció 70%. Y el ingreso de Colombia promedio hoy creció contra el 2002 30%. Todo esto en pesos constantes. El milagro de Medellín es eso. La gran revolución silenciosa de Medellín fue la creación de empleo que generara más valor, que más que duplicó el nivel de ingreso promedio de las familias. Son datos extraordinarios, ¿no? Eso es una fantasía, pero eso es una revolución silenciosa. Y esa revolución silenciosa se da con decenas de miles de empresarios. Entre 2021 y 2025 se crearon o emergieron 70.000 empresarios nuevos. Esa es una revolución silenciosa. 70.000. 70.000. Esos son datos pues increíbles también, ¿no? Es que es una fantasía, es que es muy lindo lo que ha ocurrido con todo eso. Esos héroes silenciosos son Medellín. Diego, la ruralidad. Digamos que nosotros tenemos 125 municipios en Antioquia, 1.103 municipios en Colombia. Y hay otros corregimientos, en fin, pero digamos que en los centros grandes está determinado de acuerdo a la forma en que distribuye el territorio en municipios. 1.103 municipios. De esos 1.103, un 30% pierde el número de habitantes. Sí, pero veámoslo Antioquia para que lo veamos más dramático. Del censo del 93 al censo de 2018, el suroeste antioqueño perdió cerca del 50% de la población. ¿El suroeste antioqueño? Sí. Hubo municipios que pasaron de 12.000 habitantes a menos de 5.000 habitantes, como Caramanta. Que hay municipios muy importantes como Jericó, Bolívar, claro, Andes, toda la parte de Concordia, Betulia, Urrao, Valparaíso, claro, bueno, claro, y que ese indicador es muy grave, ¿o no? Y entonces, mira, entonces, cuando tú mapeas todo eso, te encuentras con que hay una pérdida de población muy grande en muchas regiones, que se han reasentado fundamentalmente en el área metropolitana, en el Valle de Río Negro y en Urabá.
pero de resto, la gran mayoría de las regiones ha perdido habitantes, salvo una, el Altiplano Norte. Sí, hombre. El Altiplano Norte con la producción agrícola de frutales y demás, pero sobre todo con la producción láctea, con la presencia de Colanta, de Alpina y de otras, pero sobre todo de Colanta, y también con proyectos industriales como la confección en Don Matías, ese ha mantenido la población. Pero ha sido muy dramático lo que ocurrió en el suroeste, porque es que el café sí entró en una etapa muy delicada a partir de los años 80 y se debilitó muchísimo el café. Y los municipios perdieron muchísima población. Entonces Jericó pasó de tener 18.000, 19.000 personas. Hoy Jericó, en la base de datos única de afiliados, que es el dato constatable de población, son 10.260 personas los que tienen registrados en salud hoy Jericó. Caramanta tiene menos de 5.000. Entonces tú te encuentras con municipios que han perdido muchísimo. Y los que quedan no son propiamente campesinos. El campesino tradicional también se ha perdido. Se han perdido muchas cosas. Encuentras, fui una pequeña finca cafetera muy linda, además con un café de calidad, certificado de calidad, y la manejan 3 hermanos que tienen más de 80 años, ahí cerca de Jericó. Y yo decía, ay caramba. ¿Qué va a pasar? Sí, y uno ve ese sembrado hermoso, pero es una loma así, y estos en esa lucha, y entonces son los 3 hermanos trabajando, la hermana es la que cuida la casita, los 3 como solterones, simpatiquísimo, además es estos 3 hermanos, 4 hermanos contando la hermana, y ahí tienen su cultivo y marchan, pero ¿qué va a pasar con ese cultivo? Hay retos grandes en todo el suroeste. Yo creo que debemos desarrollar una nueva ruralidad y hay un punto muy crítico. Si no desarrollamos una articulación de redes de ciudades en que logres integrar la población de 10, 12 municipios y generes la economía de aglomeración adecuada con los servicios que requieren, pues van a tener que seguir viajando. En la encuesta de calidad de vida 2018, 35 de cada 100 viajes saliendo de Jericó eran para buscar atención de salud. Eso lo tienes que resolver. Entonces hay que armar redes integrales de salud en toda Antioquia, porque es que la gente por salud tiene que viajar continuamente o termina teniendo que radicarse acá cuando ya tiene una enfermedad crónica. Cuando hacíamos toda esta exposición de todo este análisis con el anterior alcalde de Jericó, con David Toro, yo dije, David, mire, la gente está emigrando porque no hemos generado una articulación entre los municipios para solucionar los problemas de salud, para solucionar los problemas de educación, para solucionar toda una cantidad de sinergias empresariales que se requieren. Debemos generar nuevas centralidades, o como me dice Eugenio, que le debemos llamar nuevas articulaciones de municipios, nuevos sistemas urbanos. Centros regionales. Así es. Diego, y llega David y me dice, mira lo que me dice David, es que lo que usted me está diciendo me pasa en mi familia. Mis 2 hijos están en Medellín y mis 2 papás están viviendo en Medellín. Mis papás porque tienen enfermedades crónicas, afortunadamente pocos meses después murieron los 2 papás del alcalde y sus 2 hijos estudiaban acá. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nos quedaron unos municipios colgados de las montañas por la forma que era el uso económico del territorio desde la primera y segunda colonización antioqueña, pero tenemos ahora es que rescatar toda una nueva forma de generar valor, generar riqueza, generar calidad de vida en todos estos territorios y esas estrategias van a ser muy claves. Hombre, terminar así hoy, en continuidad con Diego, ha sido para mí extraordinario. No solamente veo la visión de un hombre que conoce el país, que es estudioso, que como economista es doctor y su grupo de trabajo han logrado apoyar la transformación de una ciudad y de un país. Yo espero que sigamos mirando eso y que miremos, Diego, después lo invitaré, bueno, les comunico que entra también como columnista del pensamiento, a partir de ahora está invitado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también me acompañará seguramente en algunas, porque queremos conocer no las comunas de Medellín, sino los barrios de Medellín.
en detalle las características, las necesidades y la opinión de aquellos líderes originarios que nos pueden aportar para buscar un mejor futuro para la ciudad. Antonio, pues encantado con esa invitación. Muchas gracias por la invitación de hoy y como siempre un gusto charlar contigo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Okay, muy bien.